En el Evangelio según San Mateo, gloria a Dios, vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor. Y lo hacemos, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones a nuestra hermana Marilyn Acosta. Gloria a Dios. No sé quién más estará por ahí. Gloria al Señor. Sí tenemos el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Amén. Vamos a leer un solo versículo esta mañana. Gloria a Dios. Es el verso 12. Aleluya. Sé que todos lo conocen. Aleluya. Así que leemos la palabra del Señor con toda reverencia. Y la Escritura dice, hermanos, de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya. ¿Qué tal si lo leemos una vez más? Ah, no quieren. Amén. Ah, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos. Lo arrebata. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias una vez más, Señor, por el privilegio que esta mañana nos concedes de poder, Dios mío, abrir tu santo libro para meditar, Señor, en esta palabra. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que esta mañana, Señor, seas tú hablando a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, Señor. Que seas tú el que a través de tu palabra esta mañana, Señor, nos edifiques, nos exhortes si es necesario, Señor. Toma, Señor, todo control en este lugar, control de mi mente, de mis pensamientos, Señor, de mis labios, para que solo proclamen, Señor, aquello que tú quieres, Señor, dejar en cada corazón, Señor. Esta mañana nos abandonamos en tus brazos y te pedimos, Señor, que esta mañana hables a nuestras vidas. Quita, Señor, todo estorbo. Quita, Señor, toda distracción, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta mañana. Que nuestras mentes, Señor, sean abiertas, limpias, Señor, para que podamos recibir tu buena palabra, entenderla, Señor. Así como también pedimos que nos des un corazón sensible, para que esta mañana, Señor, tu buena palabra, Señor, sea depositada cual buena semilla, Señor, en buena tierra, para que dé los frutos, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, Amén. amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad de tomar su lugar, puede tomar su asiento. Vamos a tratar esta mañana de ser breve, ya el tiempo nos ha avanzado. Gloria a Dios. Al leer, hermanos, esta porción, hermanos, podemos ver que uno de los problemas, uno de los grandes problemas, diría mejor, por los que atraviesa la iglesia de este tiempo, la iglesia de este siglo, es, hermanos, el analfabetismo bíblico. Es decir, el desconocimiento que hay de la palabra de Dios, el desconocimiento que hay del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo en el que nosotros vivimos, hay muchas personas, muchos cristianos, hermanos, que desconocen las doctrinas cristianas. Y es por esa razón que desconocen la forma, hermanos, correcta de acercarse a Dios. Desconocen la forma correcta de adorar a Dios, de alabar a Dios. Es decir, que hay cero conocimiento en cuanto a las cosas espirituales. Las personas hoy día saben de deportes, saben de modas, de muchas cosas del mundo, pero desconocen, hermanos, las cosas celestiales.
Y muchos que dicen ser cristianos y que tienen tiempos, años en la iglesia, hermanos, todavía no tienen un claro entendimiento de lo que es el Evangelio y de lo que es, hermano, o de qué se trata la verdadera naturaleza de la conversión. Lo hemos dicho tantas veces desde este lugar. Hay muchas personas que creen que son cristianas porque en un culto, en una campaña, les invitaron a pasar al frente, repitieron una oración, les dieron un abrazo, les dijeron bienvenidos a la familia de Dios, ya eres cristiano. Y entonces esa persona va por la vida creyendo que es cristiano, pero sin tener un claro entendimiento acerca, hermanos, de las señales, acerca de las marcas, de las evidencias que debe tener un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Y si uno les pregunta, no saben nada o no entienden, hermanos, lo que es la fe salvadora, no saben qué es la justificación por la fe, no saben nada acerca de la santidad, no saben nada. Así que, en comparación con otras épocas del cristianismo, la iglesia de este tiempo, hermanos, en el que nosotros vivimos, es una iglesia que necesita mucho, pero mucho, aprender mucho de la palabra de Dios. Y hemos insistido eso nosotros tantas veces. Nosotros hemos tenido la bendición de parte de Dios de ser una iglesia que se enfoca en el estudio de la palabra de Dios. Todos los miércoles estudiamos la doctrina, los sábados estudiamos la Biblia, porque de eso se trata la vida cristiana, de conocer la palabra de Dios, porque conociendo la palabra de Dios es que conocemos al Señor. Ahora, este pasaje que nos enfrenta, nos habla, hermanos, de una cualidad, nos habla de una característica fundamental que todo verdadero creyente debe tener. Porque, hermanos, esto no se trata de venir, de reunirnos, de congregarnos para cantar un par de alabanzas, leer un pasaje de la Biblia y se terminó, hermanos, nos vemos dentro de un mes. No, la vida cristiana no se trata de eso. Si ustedes recuerdan, amados hermanos, el Señor Jesús, en este mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, allá en el verso 21, fue el Señor Jesús quien dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dijo el Señor, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo se trata de venir y cantar y alabar y gloria a Dios, no. Muchos me dirán, dijo el Señor en aquel día: Señor, Señor, mira, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre aún echamos fuera demonios, hicimos hasta milagros. Y el Señor dice que Él les contestará: yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Qué terrible! Haber estado tanto tiempo creyendo que uno era y al final darse cuenta que estuvo equivocado. Porque es el mismo Señor Jesús quien nos dice, hermanos, que no basta con solo invocar su nombre. Oiga, es el mismo Señor quien nos está diciendo que no basta con solo invocar su nombre. Ah, pastor, pero ¿y qué pasó con Hechos capítulo 2, verso 21? O con Romanos capítulo 10, verso 13, donde la Escritura dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿En qué quedamos? Pareciera que hay una contradicción, ¿verdad? Pero no. Es cierto que Pedro y Pablo están citando lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2. Fue Joel el que dijo: y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos al apóstol Pedro citando esas mismas palabras en el sermón allá en el día de Pentecostés.
Y es en ese mismo momento, es en ese mismo sermón, cuando muchos judíos de los que estaban allí, que fueron convencidos, hermanos, de su pecado, el pecado de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que se compungieron de corazón y fueron ellos los que le dijeron a los apóstoles, le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, bueno, miren, lo que tienen que hacer es que pónganse de rodillas, cierren sus ojos y repitan conmigo, Señor Jesús. No les dijo eso. No les dijo que oraran. Lo que les dijo fue, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Les dijo, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esa palabra que dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y lo vemos a la luz, hermano, de ese momento en el que Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es muy obvio, hermanos, que invocar el nombre del Señor equivale a obedecer su palabra. Invocar el nombre del Señor equivale, hermanos, a obedecer al Evangelio. Y eso, obedecer el Evangelio, eso me lleva, eso me guía a arrepentirme y a bautizarme. Porque la gente hoy no se quiere bautizar, usted. No sé por qué. No sé si es claustrofobia o no, hidrofobia es la cosa, ¿verdad? ¿Sí? Y yo creo, hermanos, mire, yo creo que todos conocemos la conversión de Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de ese momento? Dice la Biblia que Saulo iba camino a Damasco. Él iba a buscar cristianos, persiguiendo cristianos, cuando el Señor de repente se le aparece, lo derriba y hermano, Saulo quedó ciego y le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Saulo. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y dice la Biblia que Saulo estaba temblando, hermanos, y todo tembloroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Gloria a Dios. Tiempo después, allá en el capítulo 22 del libro de los Hechos, Pablo está narrando ese momento. Pablo está dando testimonio de su conversión. Así fuéramos nosotros, ¿verdad? Que siempre que platicamos con él diéramos testimonio de nuestra conversión. No, hombre, yo era un delincuente, yo era un ratero, yo era aquí, yo era allá, pero mira, el Señor me convirtió. Aleluya. Mire, Pablo, donde quiera que llegaba, revisa la Escritura, él siempre daba testimonio de su conversión. Así que en el capítulo 22 del libro de los Hechos, Pablo está relatando ese momento de cómo fue, hermano, su conversión, y de cómo un varón llamado Ananías llegó donde él estaba ciego todavía, fueron 3 días, y entonces llega Ananías y oró por él, le puso las manos y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y dice que en ese momento, hermano, él recobró la visión. Pero lo interesante es que, hermanos, en el capítulo 22, verso 14 del libro de los Hechos, Ananías le dice, mira, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Pero oiga esto, ahora pues, le dice Ananías, ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el invocar el nombre del Señor significa, hermanos, someterse a su autoridad. No solo se trata de Señor, Señor. No, esto se trata de someterse, hermano, a su autoridad y obedecer sus mandamientos, obedecer el Evangelio.
O sea que la fe que salva, esa fe salvífica, tiene que ir acompañada de obediencia, si no, no funciona. Aleluya. Si no va acompañada de obediencia, es una fe hueca, vacía. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 2, verso 13? No, el capítulo 13, perdón, verso 5. Hey, le dijo Pablo, examínense ustedes mismos. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense ustedes mismos. Porque una cosa, hermanos, es ser miembro de una congregación y otra cosa es ser miembro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser miembro de la iglesia, de la que se reúne en un local, pues. Y otra cosa es ser miembro realmente del cuerpo de Cristo. No todos los que son miembros de la congregación son necesariamente miembros del cuerpo de Cristo. Porque para ser miembro de la iglesia, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para ser miembro de la iglesia? Bueno, para ser miembro de la iglesia se necesita, hermanos, llenar una tarjeta de membresía, asistir de vez en cuando, llegar así como llega el bill de la luz, decíamos él cada mes. Aleluya. Pagar sus diezmos. ¿Sí? Con excepción de esta iglesia, aquí no le exigimos nada de eso. Lo que sí le pedimos es que no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, hermanos, para ser miembro del cuerpo de Cristo hay que nacer de nuevo. Amén. Sí, para ser miembro de la iglesia, visítela de vez en cuando y cada vez que llegue, lleve sus diezmos, dicen por ahí. Ya, con eso es miembro de la iglesia. Pero para ser miembro del cuerpo de Cristo hay que nacer de nuevo, se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Amén. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Así que cada uno de nosotros debemos examinarnos, autoevaluarnos para ver si realmente estamos en esa fe. Y este autoexamen, hermanos, es necesario. Y no solamente necesario, es saludable tanto para el creyente verdadero como también para aquel que cree que es creyente cuando realmente no lo es. Aleluya. Entonces vemos que el Señor Jesús es quien nos dice quiénes son los que heredarán el reino de los cielos. Y aquí, hermanos, dice el Señor que estos son los violentos. Pero no está hablando de los violentos, esos que andan ahí retándose con medio mundo. Esos son bochincheros. La palabra violentos que se usó aquí, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la palabra violentos que se usó aquí es la palabra griega biastés. Biastés. Y esa palabra se utiliza, hermanos, para describir dos cualidades: enérgico y violento. Pero también biastés viene de la raíz griega bialzo, que significa esforzado. Entonces tiene sentido, ¿sí? Porque lo que este versículo me está diciendo es que el reino de los cielos lo conquistan los que son enérgicos. No, hombre. Amén. ¡No! El reino de los cielos lo conquistan los que son enérgicos. Los que son esforzados y valientes. No. Esto no es para gente aguada. Santo, aleluya. La gente es aguada, floja, pusilánime, no funciona en esto. Yo no sé. Es que, hermanos, esto de ser cristiano, oiga, esto de ser cristiano es para la gente que lucha. Amén. Esto de ser cristiano es para esa gente que
batalla, que enfrenta al enemigo con valor. Aleluya. Esa es la verdadera vida cristiana. La vida cristiana nunca ha sido fácil. Nunca, en ningún tiempo, la verdadera vida cristiana nunca ha sido fácil. Aquí hay que pelear, aquí hay que luchar, aquí hay que esforzarse. No sé si ustedes se acuerdan de aquel valiente hermano que dice la Biblia que se paró en medio de un campo de lentejas y lo defendió, hermano, de los filisteos que querían robarse la cosecha. En un solo hombre se paró en medio del campo de lentejas, agarró su espada y empezó, hermanos, a pelear. Y mató a todos aquellos filisteos. Esa es la clase de, hermanos, de hombres y de mujeres que conquistan para el reino de los cielos. No que anden matando, no vayan a ir a matar a alguien, no. Sino que estoy hablando de los que se paran firmes. De esos. De los que se paran en la brecha, de los que se paran firmes a defender lo que Cristo les ha dado. De aquellos que se paran firmes, de aquellas mujeres y hombres que se paran firmes a defender sus hijos, a defender su casa, a defender su familia. Esos son los hombres y las mujeres que pelean la buena batalla. Como un Eleazar, que dice la Biblia que, hermanos, ese era uno de los tres que estaban con David. Y dice la Biblia que cuando desafiaron a los filisteos, dice que este Eleazar, hermano, se levantó y peleó, hirió a los filisteos y mató a los filisteos hasta que de plano su mano se cansó y la espada la tenía pegada en su mano. ¿Alguna vez se le ha quedado la espada pegada a usted en la mano? Sí, pastor, pero en la frente, porque cada vez que la quiero leer me duermo. Por eso es que nosotros no conquistamos nada. Por eso es que nosotros no conquistamos nada. Nos debería de matar el Señor por indolentes. Jeremías capítulo 48, verso 10 dice en la Escritura: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Gloria a Dios santo. Indolente es ser flojo, haragán, pusilánime. Así que, amados hermanos, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, si realmente nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, entonces tenemos que esforzarnos más. Amén. Tenemos que esforzarnos más. Gloria a Cristo. Con más de que si no nos hemos esforzado nada. Aleluya. Decir, debemos trabajar para el Señor. Es decir, debemos consagrarnos más para el Señor. Porque es el mismo Señor Jesús quien nos dice que el reino de los cielos lo van a heredar aquellos que trabajan con energía, los que se esfuerzan. Aquellos, hermanos, que salen cansados de su trabajo, pero saben que hay culto, saben que los santos se van a reunir para adorar al Señor, y entonces, aunque están cansados del trabajo, no se quedan, sacan fuerzas, como aquellos que menciona Hebreos en el capítulo 11, verso 34, que dice que sacaron fuerzas de debilidad, dice que se hicieron fuertes en batalla. Esos son los verdaderos soldados de Jesucristo. Esos son los verdaderos soldados. Así que el Señor dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nosotros sabemos, hermanos, por la palabra del Señor, que Juan el Bautista fue quien comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo, llamando al pueblo al arrepentimiento, llamándolos para que prepararan, hermanos, sus vidas para la llegada del Mesías. Ese era el llamado de Juan el Bautista. Él había venido, dice, a preparar el camino para el Señor. Y él comienza a llamar al pueblo, hermanos, para eso, para que prepararan sus vidas para cuando el Señor llegara, para cuando el Mesías apareciera, que es lo mismo que nosotros estamos haciendo el día de hoy.
Estamos anunciando que Cristo viene y que tenemos que estar preparados para ese momento. Pero ¿cómo nos va a agarrar el Señor a nosotros? ¿Cabeceando o dormidos? Santo, aleluya. Aquel evangelio que había sido prometido, ahora, hermanos, estaba haciendo su aparición por medio de la predicación de Juan el Bautista, dice la Biblia, Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y oigan el pregón. Oigan el pregón de Juan. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y desde esos momentos, hermano, el reino de los cielos, o los cielos mismos, allá donde mora Dios, sufren violencia. Porque hay un enemigo, hermanos, acérrimo, que no descansa. Hay un enemigo que se opone a Dios y a todo lo que es de Dios. Así que la predicación de Juan, en ese momento cuando Juan predica, muchos se apresuraban, hermanos, y dice la Biblia que se esforzaban por entrar en él. Dice la Escritura que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento, las multitudes venían a su bautismo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en él, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¡Wow! ¡Qué cuadro, hermano! ¡Qué cuadro! Ver esas multitudes yendo donde estaba Juan predicando, queriendo entrar en el reino de los cielos que él estaba anunciando. Y lo mismo, hermano, sucedía con la predicación del Señor Jesús durante su ministerio. Nosotros, a través de los evangelios, podemos ver cómo las multitudes le buscaban. Dice la Biblia que eran multitudes las que seguían al Señor. Las casas, hermano, donde el Señor llegaba estaban llenas de gente, personas que querían escuchar al Señor, personas que querían ver los milagros que el Señor hacía, y no solo verlos, sino de alguna manera recibirlos también. Tal es el caso que la Biblia habla de un hombre paralítico cuyos amigos tuvieron que abrir un agujero, un hoyo en el techo de la casa para hacer descender al paralítico para que Jesús lo viera y lo sanara. Vemos al Señor allá, hermanos, en los campos donde era seguido por multitudes. Los seguían, hermano, y en una ocasión alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. En otra ocasión fueron 4,000. En otras palabras, la idea es que desde el momento en el que Juan comienza a predicar que el Mesías había llegado y que él vino a traer salvación y juicio, eran multitudes las que corrían con ímpetu, con fuerza, queriendo entrar en el reino de los cielos para alcanzar salvación. Porque esa es la naturaleza de la fe salvífica. Esa es la naturaleza de la fe salvadora, y la característica, hermano, que de todo aquel que posee esa fe salvadora es que se esforzará y perseverará para llegar al reino de los cielos. Esa es una característica de todo aquel que ha nacido de nuevo verdaderamente. Se esforzará cada día, se esforzará hasta alcanzar, hermanos, la meta, hasta llegar, hermanos, a coronar la carrera. Porque déjeme decirle una verdad, y es que si usted no está yendo para el cielo, si usted no está yendo para el reino de los cielos, entonces con mucha pena le digo que su destino entonces será el infierno. Porque no hay otro lugar. Así de sencillo, o vamos para el cielo o vamos para el infierno. Pastor, y a lo mejor me entretengo en el purgatorio. No existe el tal purgatorio. Habrá purgatorio tal vez. O es en el cielo o es en el infierno, una de dos destinos, dos lugares. Y tenemos que decir esta cruda verdad, porque mi mayor deseo es verle a usted un día en el reino de los cielos. Mi mayor anhelo, hermano, es verle a usted allá en el tribunal de Cristo recibiendo su galardón o sus galardones.
el Señor le diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces nos daremos por satisfechos. Valió la pena los gritos, valió la pena el viejo gritón hermano, que me caía. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces esfuércense. Entonces esforcémonos. Aleluya. Esforcémonos, hagamos algo por la obra del Señor. Porque si no, donde lo voy a ver es en el trono blanco, recibiendo una condena eterna en el lago de fuego. Esto es serio. No, la vida cristiana, no, olvídense, esto es serio. Aquí está en juego, hermanos, la salvación, el alma. Les voy a preguntar algo, a ver, levanten la mano los que quieren ir al infierno. Ninguno. A ver, vuelve a ver a su vecino y pregúntele, hágale, hey, ¿y tú quieres ir al infierno? Pregúntele. Dice la hermana que está sola: ay, a mí nadie me preguntó. Yo le pregunto. Aleluya. Pregúntele. ¿Quieres ir al infierno? Y si el vecino le dice que no, entonces dígale: entonces esfuércese. Échele ganas. Esfuércese. Échele ganas, ya falta poco. Es que miren, hermanos amados, en el infierno dice la Biblia que esas almas que estarán ahí serán atormentadas de día y de noche, y será por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y la Biblia describe el infierno como un lago de fuego, donde todos los desobedientes estarán sufriendo una terrible agonía en ese lugar donde el fuego nunca se apaga. Y sin la más mínima posibilidad de salir de ahí, sin la más mínima posibilidad de que el sufrimiento mengue, no habrá nada de eso. Y es por esa razón que la Biblia dice que muchos buscan entrar en el reino de los cielos. Pues es que cuando se habla del infierno nadie quiere ir para allí, pues. No, entonces vamos para el cielo. Aleluya. El problema es que lo buscan equivocadamente. Santo. Porque muchos quieren ser salvos. Muchos buscan ser salvos, pero no del pecado, sino del infierno, que es lo que le tienen miedo es al infierno. Pero este pecado aquí déjemelo. Sálveme, pero este pecadito aquí déjemelo. ¿Sí? Un tiempecito más. Quieren ser salvos con sus pecados. En pocas palabras, quieren ser salvos pero seguir viviendo en pecado. Y eso es un disparate. Es una locura. Entonces, si nosotros realmente queremos llegar a la patria celestial, hermanos, solo hay una manera, y es perseverando. Pero esa perseverancia tiene que ser con energía, tiene que ser, hermanos, con mucha diligencia, siendo esforzados cada día. Pues sí, porque hay tantas personas que han comenzado la carrera de la fe, pero cuando, hermanos, ven lo que implica seguir a Cristo, porque hermanos, es que para esto hay que pagar un precio, no monetario. No, para ser discípulo del Señor hay que pagar un precio. Toma tu cruz cada día y sígueme, dijo el Señor. Entonces hay personas que cuando ven, hermanos, que esto de ser cristiano no es fácil, que se trata de sacrificar. Por ejemplo, sacrificar tiempo. Sacrificar recursos. Muchos abandonan la carrera. No, pensé que era diferente eso de ser cristiano, de ser aleluya, no. Pensé que esto de ser panderetero, no me quiera sentarse ahí. Porque claro, es que llegan con ideas equivocadas de lo que es ser cristiano. Entran, hermanos, bajo emociones equivocadas. Y entonces cuando esas emociones desaparecen, dejan de perseverar.
Y algunos piensan que mostrando algún interés en las cosas de Dios, eso es todo lo que se necesita para ser salvo. Pero Jesús nos dice que no es así. Jesús dice que son los violentos, los esforzados, hermano, los que van a heredar el reino de los cielos. Aquellos que ofrecen violencia en las cosas de Dios, esos son los que van a heredar el reino de los cielos. Yo a veces me pregunto a mí mismo y me digo a mí mismo, ¿qué será de aquellos? ¿Qué será de aquellos que estuvieron un tiempo en la iglesia? ¿Qué será de aquellos que estuvieron un tiempo en la vida cristiana? Ojalá hay alguno que me esté escuchando esta mañana. Que estuvieron un tiempo gozándose en la congregación y que se fueron. Ni a Dios dicen cuando se van. Yo digo, sí, ¿qué pasó? ¿Será que el Señor les hizo algún daño para que se fueran? ¿Será que encontraron algún defecto en el Señor? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Será que estas personas encontraron algo indecoroso en el Señor y por eso abandonaron la fe? ¿Será por algo así que se fueron? No, pastor, es que mire, es que el pastor, ¿y para qué anda poniendo la mirada del pastor, pues? Si el pastor es como usted, es humano. No, si la Biblia nos manda a poner nuestra mirada en Cristo. A caminar hacia adelante con la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque el hombre le va a fallar. Hay gente que ha venido y se ha ido, que a mí no me saludaron. Imagínese usted. Por lo que se va. No. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué es lo malo que encontraron en el Señor, hermano, no hay respuesta. No hay, porque nuestro Señor es perfecto. Él es el único perfecto y jamás encontraremos una mancha en Él, nunca, jamás. En el Señor nunca vamos a encontrar algo que nos desaliente, nunca vamos a encontrar algo que nos desmotive, jamás encontraremos algo que nos desanime, jamás encontraremos en el Señor algo que nos haga desmayar, algo que nos haga volver atrás, todo lo contrario. La Biblia dice que es, hermanos, desde allá del cielo, de donde viene, de donde desciende todo don perfecto. Es del cielo, hermano, es de parte del Señor, de donde viene nuestro consuelo, de donde viene nuestra fortaleza. Amén. Hay un coro que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Aleluya. ¿Se lo pueden? ¿Qué se lo? Entonces todo, hermano, en la palabra de Dios, en las Escrituras, todo lo que se habla del Señor, hermano, todo lo que uno encuentra, hermano, del Señor en este libro sagrado, todo eso, hermano, a uno lo alienta, a uno lo motiva, hermano, a uno lo inspira. Amén, aleluya. Más de 8,000 promesas en el Nuevo Testamento para alentar al creyente. Gloria a Dios. Entonces, además de su perfección, además de su gloria prometida a sus hijos, de ese cielo que está más allá del sol, además de eso, también hay promesas del Señor para acá. Y todas son para animar al creyente, para que no estén como están ustedes, todos tristes esta mañana. Aleluya. Sí, para que estén encendidos, que griten gloria a Dios, aleluya, sí, Señor, aleluya. Hay iglesias pentecostales, que el predicador tiene que estarle poniendo freno de mano a la gente cada rato, porque no paran de hablar. Pero una vez no sabe si se ha metido a una iglesia bautista, una iglesia, anglicana, qué sé yo. Aquí está, hermano, por favor, digan algo, digan gloria a Dios, digan aleluya, digan amén, digan ay. Entonces, ¿por qué hay gente que un día estuvieron en la congregación y se gozaban y hoy no quieren saber nada del Evangelio? Y es más, algunos hasta se volvieron enemigos del Evangelio. Y hasta blasfeman de Dios. Pero eran personas que un día estaban en la congregación y cantaban y soy feliz
Soy feliz porque Cristo me salvó. Y ahora vivo alegre porque Cristo mi alma redimió. Volver atrás no quiero irse acuerdo. Puro cuento. Puro cuento. ¿Qué pasó? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Gloria a Dios. ¿Qué será lo que los desanimó? ¿Qué hallaron en Dios que ya no quisieron seguirlo? ¿Encontrarían alguna mentira? No. No puede ser. No puede ser. Si la palabra de Dios dice que Él es fiel y verdadero. Si la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces uno realmente no entiende por qué es que hay tanto creyente en el mundo, entre comillas creyente, que están fuera de los caminos del Señor. Y hay otros que todavía están adentro, pero que ahorita, desde aquí los veo, están pensando en irse. Están craneando cómo es para irse. Y claro, al final hay una justificación, el pastor. Como el perro más flaco se le pega en las curvas. A uno le terminan echando las curvas. Pero yo estoy completamente seguro de una cosa, y es que Dios no es culpable de los que se van. Ni el pastor tampoco. Porque aquí cada uno de nosotros somos responsables de velar, de cuidar de nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de cuidar, hermano, nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros somos responsables de avivar el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es fácil la vida cristiana. Si a usted le dijeron que era fácil, que solo hacer una oracioncita y para el cielo, perdónenme, pero le mintieron. Porque mientras estemos de este lado de la eternidad, hermano, cada día tendremos que enfrentar luchas, pruebas, tentaciones. Cada día el enemigo de nuestras almas vendrá sobre nosotros a querernos sacar del camino. Y usará todo lo que tenga que usar. Todos los medios que él tenga que usar, los va a usar para tratar de apartarnos del camino. Ese es el objetivo de él. Así que ya como para ir terminando, le voy a hacer otra pregunta. Y que ya, güey. No, pero no es eso lo que le voy a preguntar. Les hago otra pregunta. ¿Son ustedes violentos para el reino de los cielos? Aleluya. ¿Son ustedes violentos para el reino de los cielos? O sea, se lo voy a poner de otra manera. ¿Se están esforzando ustedes para entrar en el reino de los cielos? Aleluya. ¿Ve cómo se bajan los amenes? ¿Se están esforzando ustedes por entrar en el reino de los cielos? Porque mire lo que dice Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16. 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hoy ya estamos en otra dispensación, hermanos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. ¿Y qué sigue? Coma. Ajá. Una coma. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Usted se está esforzando por entrar en él? Porque todo aquel que desea ser salvo tiene que ofrecer violencia para el reino de los cielos. Amén, aleluya. Porque dice que solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos, ya expliqué
expliqué lo que significa la palabra, entrarán en el reino de los cielos. Solo los violentos se van a salvar, es lo que enseña el Señor, los esforzados. Entonces, si nosotros verdaderamente deseamos ver a Dios y si nosotros deseamos recibir de Él aquellas palabras que el Señor dijera en Mateo capítulo 25, verso 34, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, entonces tenemos que ser violentos. Es decir, tenemos que ser dinámicos para el reino, esforzados para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Un día, alguien, a lo mejor era de Maranata, Aleluya. le preguntó al Señor y le dijo: Señor, y son pocos los que se salvan. Ahí está en Lucas capítulo 13. Señor, y son pocos los que se salvan. Y el Señor le dijo, ¿cuál fue la respuesta que el Señor le dio? El Señor no le dijo, mira, van a ser 144,000. No. Como dicen aquello. Son pocos los que se salvan, Señor. Pues fíjate que a lo mejor van a ser como unos 20. Porque así como los veo, quién sabe, hermano. Santo, aleluya. No, el Señor le dijo, la respuesta del Señor fue, esforzaos. Señor, son pocos los que se salvan. Esfuércense, dijo el Señor. Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar entrar y no podrán. Cuando ven la cosa seria, todos quieren meterse. Pues miren lo que pasó cuando inició esta cosa del COVID. Ahí estaba la gente en las calles de rodillas y Señor, puro cuento. Se acabó eso ya. Y no el virus, el fervor de la gente. Pura llamada de tusa, decía una abuela. ¿Sí? Pura llamada de tusa. Pues dice el Señor, son pocos los que se van a salvar. Esfuércense. Porque solo los que se esfuercen son los que serán salvos. Interesante la respuesta del Señor. Porque la palabra esforzado, está en Lucas capítulo 13, verso 24. Aleluya. Esforzados, dijo el Señor. Pero esa palabra esforzados en el griego es la palabra agonizomai. Que se aplica al referirse, o sea, esa palabra se aplicaba más que todo cuando se referían a aquel atleta que competía, que luchaba por alcanzar el premio. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla de la carrera? Entonces, esforzados, es eso. Agonizomai. Esfuerza, lucha por alcanzar, por obtener el premio. Entonces la idea que representa la palabra esforzado es la de ejercer el máximo esfuerzo para coronar la carrera de la fe. Hacer, hermanos, hasta lo último, el máximo esfuerzo. Es decir, que debemos esforzarnos, cada uno de nosotros, ocupándonos, como dice la Escritura, ocupándonos en nuestra salvación. Ocuparse en nuestra salvación, hermanos, es trabajar, ejercer violencia para el reino de los cielos. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos que vivían allá en Filipenses, en el capítulo 2, les dijo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, ya se los podía. Aquellos que cuando el jefe no esté enfrente se sientan, se acuestan a dormir. Aleluya. Si no, dice Pablo, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que cuando cuando Pablo estaba enfrente, todos los hermanitos, aleluya, gloria a Dios. Hagamos esto, hagamos lo otro. Puro cuento, puro tilín y nada de paletas. Pablo le dice, no, miren, aunque yo no esté presente, ustedes sigan esforzándose. Ocúpense en
vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, si nosotros queremos saber qué significa eso, es el mismo contexto el que nos da la respuesta. Pablo dice, mire, ustedes sigan obedientes a Dios, sigan siendo obedientes en humildad, en sumisión. Y ese es el contexto del pasaje. Porque en los versículos anteriores Pablo les había dicho a los filipenses, sean de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir. Es decir, mire, hablen todos el mismo idioma. Es decir, ámense todos de la misma manera. Que haya armonía entre ustedes, sean humildes, nada hagan por vanagloria, sino con humildad, considerando aún a los demás como superiores a ustedes mismos, dice Pablo. Tengan ustedes el mismo espíritu que tuvo el Señor Jesús, el mismo espíritu que hubo en Jesús, quien se humilló, dice, para nuestra salvación. Pues entonces, de igual manera, humíllense ustedes unos a otros. Sirvan ustedes, sírvanse unos a los otros, así como Cristo vino a servir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y les dice, y entonces, Filipenses capítulo 2, verso 12, así como siempre habéis obedecido a mis palabras, sigan obedeciendo. Bendito Rey, gloria a Dios. Ese es el llamado. En otras palabras, trabajen con su corazón. Luchen en el espíritu con su soberbia, con su orgullo, con esas actitudes peleoneras o pleitistas. Crezcan en humildad y en respeto unos con otros. Debemos esforzarnos, iglesia. Gloria a Dios. Debemos ser violentos con respecto a la santidad. Eso es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque solamente los que se esfuercen, solamente los que perseveran bajo la gloria de Dios, solo esa gente que conquista es la que un día entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie.